Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Abril. Hoy os traigo una súper invitada especial. Se llama Angie y viene a contar su experiencia de cómo vivió ella tener una hermana transexual. Espero que lo disfrutéis y os sirva de muchísima ayuda. Hola. Y por cierto, no olvidéis suscribiros a mi canal, os voy a dejar el link por aquí. Creo que era por aquí, sí. Y también si tenéis alguna duda o necesitáis apoyo, mi Instagram os lo voy a dejar por aquí abajo. Muchas gracias por estar un día más conmigo y ahora sí que sí, adelante. Yo que tú no me lo perdería. Bueno, vamos por la primera pregunta que me gustaría preguntarle. ¿Alguna vez sospechaste que tu hermana era transexual? Jamás. Fue, vamos, una sorpresa. Nada, pues sí, claro que me di cuenta. Es más, antes de que ella nos dijese que iba a dar el paso, se lo pregunté. Y me dijo que no, pero era algo que se veía desde que era bien pequeña. Me quitaba las muñecas, jugaba conmigo, pues eso, a papás y a mamás, a cocinitas, a maquillarnos. Sí. Esas cositas. Y también nos poníamos todas las botas de la prima Miriam, nos poníamos todo, los los zapatos tacones de mamá. ahí, sí. Es más, yo la cortaba el pelo a sus muñecas. Sí, era un poco... Pero bueno. Oh, ahí hay que suspenderlo. ¿Qué sentiste cuando tu hermana te dijo que era una mujer? Que ya lo sabía. No era una noticia... Me alegré por ella de que diese el paso, pero era algo que sabíamos todos ya, desde siempre. Como bien he dicho antes, igual no lo veíamos así porque en ese momento, como que antes no era tan normal esta situación, pero sabíamos que algo pasaba y en el fondo sabíamos que era eso. ¿Consideras que hace falta avanzar más sobre la diversidad? Pues obviamente sí, porque sí que es verdad que en el caso de mi hermana, en el entorno familiar, amigos y demás, se llevó bastante bien, pero sí que es verdad que hay mucha gente que todavía igual es que no lo entiende o mucha gente que tampoco lo acepta. Entonces yo creo que sobre todo por ese tema. Luego pues sí, el tema del bullying en la infancia, como que... Es que creo que es necesario que en el colegio se dé el tema de la diversidad también. Pues sí, estaría bien. Entonces ya ahí pasamos a política. Sí, mejor. Pero bueno. Cortamos. Pero sí. ¿Crees que las personas transexuales tienen las mismas oportunidades laborales que las personas cisgénero? Rotundamente no. Puede ser que, por ejemplo, en el caso de mi hermana, que ya está operada, tiene sí, todo, que he cambiado mi DNI. Efectivamente sea más fácil porque no tiene que dar explicaciones, digamos. Pero sí que es verdad que igual antes le hubiese costado más en el principio de su transición encontrar un trabajo que no ahora. Y eso me parece bastante injusto porque laboralmente todo el mundo debería tener las mismas oportunidades, ya que no debería ser por tu aspecto físico o por tu condición sexual o de género, sino por las capacidades que tú tengas para desempeñar ese trabajo. ¿Alguna vez has presenciado transfobia hacia tu hermana? Sí. Sí que es verdad que no han sido comentarios o actos directamente hacia ella, pero sí que es verdad que he escuchado o se han referido a ella conmigo de manera despectiva o tratándola de hombre cuando no lo es. Y luego de referirse a ella de manera femenina con retintín. Y eso al final pues no deja de ser transfobia. Pero sí que es verdad que cosas muy fuertes o muy hardcore en plan... Eso no, por suerte. Y espero que así sea. Porque si no...
Vale, si es así, lo que nos has contado, ¿qué le dirías a esa persona o a esas personas? Pues que lean un poquito más, ¿no? Porque es muy importante informarse en esta vida. Pero bueno, haya cada uno. No, pero sí, básicamente que esa gente que trata así a las demás personas, que no hacen daño a nadie, no lo entiendo. O sea, simplemente eso, que lean y se eduquen, porque... Porque falta les hace la educación. Bastante. ¿Qué crees que hubiese pasado si hubiese sido al revés? Es decir, si tu hermana fuera cisgénero y tú hubieses sido transexual. Seguiría siendo la más guapa, pero... Qué boba eres. Pero nada, yo creo que hubiese sido exactamente igual. Hubiese recibido el mismo apoyo y yo creo que igual, la verdad. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido bastante suerte, la verdad, en lo que a familia se refiere, así que... La verdad que sí. Sí. Aunque a veces la mataría, así la degollaría. Que no hables mal en mi canal. ¿Te costó ponerte la piel de tu hermana? Pues yo creo que en alguna ocasión sí, porque al final no es una situación que se vea o que se explique, entonces puede que en alguna ocasión sí me haya costado entender cómo se puede llegar a sentir, porque no es algo que yo haya sentido, ni que probablemente sienta nunca. Entonces, pues, a ver, yo intentaba entenderla en todo lo que podía y pues al final sí que lo entiendes, pero yo creo que no se entiende del todo si no lo vives. En eso te doy toda la razón. Ya lo hemos hablado más de una vez, Sí. porque a veces discrepamos en muchas Sí, cosas. es verdad, no todos, o sea, no en todo estamos de acuerdo. Hay que decir que cada una somos diferente, porque si no, pues no tendría gracia esto ni sentido. Yo aprendo de ella y ella aprende de mí, pero bueno, creo que como hermana sí que ha sabido entenderme, aceptarme y apoyarme, y eso es muy, muy necesario. ¿Alguna vez la has visto sufrir por causa de su transexualidad? Pues sí que es verdad que, como he dicho antes, con el tema amigos, familia y demás no hemos tenido nunca ningún problema, pero con el tema chicos, por ejemplo, sí que lo ha pasado mal alguna vez, porque sí que es verdad que antes de estar operada de la resignación de sexo, ¿no? Sí que ha tenido chicos, pues eso, que la han rechazado una vez han sabido que no estaba operada de eso. Porque mi hermana, la verdad, que siempre ha sido hasta pibón, pero bueno. Sí, es verdad. Entonces, pues la verdad que legaba muchísimo más que yo y a veces Es verdad. me quedaba en plan, ¿what? ¿Qué está haciendo? Y la verdad que sé que luego sí que he tenido mucha suerte con el tema de su novio, que bueno, pues ahí están, llevan años. Y pues eso, a veces dan un poquito de asco. Yo siempre digo que vomito arcoiris. Pero bueno, que por esa parte bien. Y luego sí que es verdad que con el tema de, pues eso, cuando íbamos a la piscina o a la playa, pues hubo una época que ya no iba, que también es normal porque al final no se sentía a gusto con una parte de su cuerpo y hasta que no pudo cambiarlo, pues no así. se sentía a gusto. Así fue. Así fue y así os lo contamos. ¿En qué crees que tu hermana se diferencia a las mujeres cisgénero? Pues creo básicamente que en las operaciones que ha tenido que someterse, porque realmente como mujer siempre ha sido mujer y pues nada, eso, las operaciones que ha tenido que realizar para aparentar ser una mujer, Sí. porque básicamente yo creo que por lo demás es una mujer normal y corriente como yo o como cualquier otra. Pues sí, la verdad que sí. Pero también me gustaría decir, bueno, a veces se lo he dicho muchas veces, pero bueno, me gustaría decirlo por aquí, que a las mujeres transexuales o hombres, bueno, digamos más mujeres que hombres, a las mujeres transexuales se nos impone un cispassing y si no pasas ese cispassing ya es como se la nota, antes era un hombre, ¿sabes? Como que se nos impone más feminidad que a una mujer cisgénero, por desgracia. Puede ser, sí. Sí. Y bueno. Sí, porque una mujer si es más masculina es marimacho, pero sin embargo Al tú revés. tú si fueras más masculina, en plan, como podría ser yo, en plan vestirme Sí. de chándal tal, no se me tacharía o se me trataría de hombre. Ahí Sin no, embargo, ¿verdad? a ti pues
También me gustaría Probablemente que vuestras opiniones sobre esta pregunta me lo dejarais en la cajita de comentarios, que os leo, de verdad, os voy a leer y responder a todos. ¿Para ti qué significa la transexualidad? Pues a rasgos generales tampoco sabría muy bien qué decir, porque al final eso es un poco más de persona, o sea, lo que significa para ellos. Para mí supuso también un cambio, tampoco conocía ningún caso, entonces fue algo como muy nuevo, muy algo que no había vivido ni visto en mi vida, y para mí fue un cambio a mejor, sinceramente, porque Sí. no sé, bueno, pasé de tener un hermano con el que jugaba en casa con mis muñecas y que me protegía en el cole y se pegaba con todos por mí, Que luego venían a por mí, yo era una cobarde, pero a ella la defendía. y nada, eso, a tener a una hermana con la que poderme cambiar la ropa, zapatos, maquillarnos, irnos de fiesta, y de hecho es que compartíamos hasta los amigos. Entonces, pues... Es verdad. Pues no sé, la verdad que significó eso, un cambio sobre todo, y nada, pues eso, que mientras ella sea feliz, a mí me da Y a igual lo que veces nos sea. matamos, no todo es tan bonito, ¿eh? ¿Verdad? Hace mucho que no nos pegamos, también digo, ¿eh? Pero Bueno, hace poco. Ah, prima, ¿dónde? Aquí con los cojines. ¿Qué consejo le darías a las familias que tuvieran un caso de transexualidad en sus casas? Pues primero que lo tomen con naturalidad, porque al final son cosas que pasan, y hoy en día yo creo que es algo que por suerte se está dejando que la gente lo diga, porque antes yo creo que había casos, pero la gente Sí. no lo decía por miedo, y que se apoye, que se dé toda la ayuda que se necesite, que si necesitan hablar, que les deis la confianza suficiente como para que ellos puedan contaros lo que sea. Y no sé. Es que yo creo que el apoyo familiar es súper necesario, porque si ya este proceso es duro, pues si no tienes apoyo lo es aún muchísimo más, porque ya no solo para esto, creo que cuando tienes un hijo bisexual, gay, bueno, digamos LGTBI, creo que el apoyo familiar es súper necesario, o sea, no solo para la transexualidad, sino para muchos aspectos de la vida. Creo que apoyar a un hijo es lo más importante para él o para ella, entonces yo creo que el apoyo es muy necesario y yo la verdad no me quejo, he tenido mucha suerte. Y sobre todo eso, también los niños que empiezan desde muy jóvenes o muy pequeños con este cambio, Sí. en el tema del cole, que la verdad es que los niños al final pues eso, son un poco crueles a veces, o hacen lo que ven en casa o dicen cosas que escuchan en casa, y al final pues eso, que es desinformación. También estaría bien Que es informar. que, aunque no tengáis hijos transexuales, que les expliquéis que Lo hay que gente es. que no tiene por qué ser como ellos, que hay mucha gente diferente y de todos colores y variedades. Muy bien. Y muchas gracias por estar aquí un día más, de verdad. Tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista con mi hermana, porque el cambio no solo ha sido para mí, también ha sido para ella. Ella también ha tenido que aprender, también ha sido para mi familia. Y estaba deseando de verdad, estaba deseando que ella estuviera aquí conmigo y os explicara pues, los cambios que ella ha tenido que hacer y cómo lo vivió ella y todo. Y si quieres decir algo, pues aquí están todos. Pues nada, eso, que si necesitáis cualquier cosa, que aquí tenéis a mi hermana. La verdad que después de todo lo que ha pasado ella y todas las vivencias que ha tenido, pues al final sí es bueno siempre recurrir a gente que ha pasado por lo mismo que tú, para poder apoyarte o tener información, porque muchas veces pues eso, el problema está en no saber qué hacer o por dónde empezar o demás. Y nada, que sigáis viendo sus vídeos, que es muy maja y muy graciosa. Y muchas gracias. Da un besito. ¡Chao! Adiós. Hola, hola. Hola, Hola. probando. Vale, vamos a ver si va. Hoy os traigo una súper invitada especial. ¿Qué tetazo me has dado? Ay,
Ay, no. Mi Instagram lo dejarás también, ¿no? Sirva de muchísima ayuda. Hola, amores. Qué estúpida. Vale, vamos por la siguiente, ¿vale? Eso es verdad. A ver. Ahí la ha dado.